Me llevaron a plena luz del día. Había dos bolas de fuego rojas, redondas, de unos 12 metros de diámetro. ¿Había algún sonido? No, me volteé para correr y apareció una tercera y me llevó. La mayoría de los casos que oyes sobre personas abducidas es que recuerdan un sueño. Yo solo sé que se me fueron 4 horas. ¿Sentiste que te estabas volviendo loca? No, yo sabía lo que me pasó, me sanaron. Christopher Bledsoe, uno de los contactados con ovnis más fascinantes del mundo, comparte toda la historia de su contacto con inteligencia no humana y cómo este encuentro despertó en él la habilidad de sanar a otros. Siempre pensé que había algo tratando de acabar con mi vida. Yo estaba rezando y los ovnis llegaron. No son extraterrestres, eran ángeles que vinieron. Hicieron que todos los eruditos religiosos del mundo me llamaran. ¿Qué entiendes por portales? He visto uno. Había una mujer. Ella dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Lo que estoy haciendo es cambiar la conciencia. Los humanos tienen más poder del que creemos. ¿Eres una profeta? Hola, soy Mayim Bialik. Soy Jonathan Cohen. Bienvenidos a nuestro análisis. Mayim está sin palabras, así que voy a intervenir aquí y decir que esto es realmente un episodio diferente a cualquier cosa que hayamos hecho jamás en el programa. Nunca hemos hablado con alguien que haya sido abducido por extraterrestres. Hoy sí. Nunca hemos hablado con alguien que se comunique con una presencia femenina de Dios y reciba mensajes de ella que Él va a transmitir a la humanidad. Hoy sí. Nunca hemos hablado con una persona convocada por el Vaticano para ayudar a frustrar un complot para asesinar al Papa. Hoy sí. Nuestra invitada de hoy es Chris Bledsoe. Ella vive en Carolina del Norte. Es la autora de UFO of God, la extraordinaria historia real de Chris Bledsoe. En 2007, Chris tuvo una experiencia espiritual. La vida de Chris tomó un giro increíblemente inesperado. Él presenció fenómenos aéreos no identificados y esferas luminosas mientras estaba en el río Cape Fear. Y desde ese día, sus experiencias con una variedad de fenómenos se han intensificado, incluyendo la habilidad de conectarse con lo divino a través de la oración. Esto ha atraído la atención de investigadores de todas las agencias de 3 letras que puedas imaginar. Han proporcionado testimonios que respaldan la autenticidad de sus afirmaciones. Sus experiencias han sido presentadas en History Channel y él cree que está en contacto y en sintonía con una dimensión diferente de la conciencia a la que todos tenemos la capacidad de acceder. Él va a compartir su experiencia, cómo cambió su vida y por qué él cree que fue elegido, no solo para transmitir los mensajes que recibe, sino que también se le ha dado una habilidad extraordinaria para sanar. Vamos a hablar con él en persona. Es un honor darle la bienvenida a The Breakdown a Chris Bledsoe. Break it down. Me alegra estar aquí. UFO of God, la extraordinaria historia real de Chris Bledsoe. De hecho, tienes una historia extraordinaria. Y honestamente nos gustaría que nos lo contaras. Así que cuéntanos dónde empezó todo esto. Bueno, tendría que remontarme hasta mi infancia por eso. Por lo que me inculcaron desde que era niño. Así que en el libro escribo sobre cuando tenía 2 años y me prendieron fuego, y sobre estas extrañas quemaduras en mis piernas y cosas así. Para cuando yo tenía a los 10 años, me dispararon a quemarropa con una escopeta en la espalda. Me hicieron un agujero así de grande en la espalda. Ya sabes, imagina a un niño de 10 años. Fue una experiencia cercana a la muerte. Y luego, varias otras cosas que me hicieron creer porque fueron accidentes muy extraños. Andamios que se rompían, que se cerraban, tirándome 5 pisos abajo y autos explotando. Un auto nuevo me mandó al hospital. Siempre pensé que había algo que intentaba acabar con mi vida. Y yo viví de esa manera pensando, ya sabes, estaba tratando de acabar conmigo porque estos son accidentes realmente extraños. Y así fue como comenzó.
tener una experiencia cercana a la muerte a los 10 años. ¿Qué recuerdas? Bueno, cuando me dispararon, eso me lanzó hacia adelante unos 10 o 12 pies hasta el suelo del bosque. Tirado ahí, sangrando, pensé que me estaba muriendo en ese momento. Me llevaron al hospital. Un granjero lo hizo. No teníamos ambulancias en el campo en ese entonces. Así que me encontró en el bosque con otros 2 muchachos y me cargó sobre su hombro. Me puso en una vieja camioneta Ford y me llevó al hospital. Yo desangrándome, y cuando volví en mí, recuerdo haber visto la tierra desde allá arriba, mirando hacia abajo, y era como si estuviera flotando en el espacio, parado en... Me sentí como Silver Surfer. Él vuela en una tabla de surf. Me sentí así en el espacio y volver a mi cuerpo fue lo más miserable que puedas imaginar por esa herida. Pero todo comenzó con tragedias y creo que todo eso tuvo que ver con lo que realmente pasó. Me casé con mi esposa y este junio cumplimos 44 años de casados, 4 hijos, construyendo casas, 100 al año o más, 130 al año. El constructor más grande, uno de los más grandes del estado, constructor privado. Y de repente ocurrió el desastre del World Trade Center. Y estando en Fort Bragg, una ciudad militar, era muy difícil vender una casa, así que estoy pagando $100,000 al mes en intereses y gastos, y 5 años después no tengo nada, estoy en bancarrota. Y ni siquiera puedo alimentar a mis hijos. Tuve que solicitar almuerzos gratis para ellos. Y además porque estaba muy afectado por la enfermedad de Crohn. Tuve la enfermedad de Crohn durante 18 años y ya estaba al límite de mi resistencia. Estaba afuera clamando a Dios. Necesito ayuda. ¿Qué hago? Y justo estaba pescando en el río Cape Fear con mi hijo y otros 3 tipos. La razón por la que estábamos haciendo eso es porque habíamos salido de la ciudad y era el primer trabajo en el que había trabajado en 2 años desde que me recuperé y querían celebrar no tener que salir de la ciudad, así que los llevé a pescar y ahí fue cuando todo empezó. Estaban en el río pescando, de hecho era de día, eran las 5:10. Así que me llevaron a plena luz del día. Es como la mayoría de las cosas que escuchas sobre personas que son abducidas. Lo recuerdan en un sueño o se despiertan con una marca. Caminé hacia un campo de maíz con 2 bolas de fuego de 40 pies brillando frente a mí a las 5:10. Y fui a esconderme, traté de ocultarme de eso, porque soy piloto comercial. Sabía que lo que estaba viendo no era de aquí. Así que después de observarlo durante 10 minutos, me di la vuelta para huir de eso, esconderme, pensando que me estaba ocultando de esa cosa, ¿verdad? ¿Había algún sonido? No, había 2 bolas de fuego rojas, ardientes, de unos 12 metros de diámetro que simplemente giraban en sentido de las agujas del reloj. Y lo observé durante unos minutos, escondiéndome. Me di la vuelta para correr y regresar a donde estaba mi hijo en el río porque estaba preocupado por ellos. Y cuando me di la vuelta, apareció una tercera encima de mí y bajó disparado frente a mí. Y 4 horas después, regreso caminando hacia la fogata sin saber qué pasó en esas 4 horas. Déjame retroceder un poco antes de que me fuera. Llegamos al río a las 2:30. Así que no me gusta la pesca. Dije, voy a ir al bosque a buscar un venado. Tal vez pueda sentarme junto a un árbol. Estaba muy metido en mis pensamientos pensando, ¿qué hago? ¿Sabes? Salí del bosque como a las 4:15, 4:20. Revisar cómo están, porque ya está oscureciendo en el bosque a esta hora. El sol se pone a las 5:30 en enero. Y el dosel de los árboles es bastante oscuro. Así que salí, fui a donde estaban ellos. Y les digo, ¿quieren irse a casa o quieren pescar un poco más? Ellos dijeron, vamos a pescar. Apenas llegamos. Yo les dije, bueno, va a hacer frío esta noche. Mejor encendemos una fogata. Así que fuimos por el pequeño acre de pasto y recogimos mucha leña seca. 10 minutos después de las 5, ya teníamos la fogata encendida. Revisé mi reloj. Dije, voy a caminar hasta la entrada y buscar vida silvestre. Esa no era mi intención. Solo era una caminata para pensar. Llegué ahí y había 2 bolas de fuego.
Apareció la tercera y lo siguiente que supe, estaba caminando hacia el fuego donde estaban estos tipos, y estoy como a 50 yardas caminando, saliendo de la oscuridad, así que no podían verme, no tenía linterna. Pero yo podía verlos ahí parados, mirando hacia una pequeña fogata. Era una fogata grande. Y los asusté mucho porque simplemente salí de la oscuridad justo ahí y hablé y ellos saltaron y dijeron, ¿dónde has estado? Yo dije, ¿cómo que dónde? Solo estaba en el campo. Él dijo, no. ¿Dónde has estado? Yo dije, solo estaba en el campo. Solo llevaba 20 minutos fuera. Ellos dijeron, no, has estado fuera 4 horas. No lo podía creer para nada. Entonces noté que Chris Cristiana no estaba ahí, él estaba conmigo. Así que entré en pánico. Me fui corriendo. Me dijeron que habíamos ido al bosque donde yo había estado más temprano ese día, en la parte trasera del callejón sin salida. Él entró ahí buscándome, mientras 2 de sus hombres se llevaban mi camioneta, condujeron para buscarme y una persona se quedó en la fogata. Pero lo que pasó cuando regresé fue que Junior no estaba ahí. Dijeron que llevaba desaparecido 2 horas. Se fue a buscarte a pie y tampoco podemos encontrarlo. Dios mío, eso era todo en lo que podía pensar. Está perdido en estos grandes bosques, ya sabes. Todavía pienso que solo han pasado 20 minutos, eso es todo. Así que me fui. No había estado con ellos en la fogata ni 3 minutos cuando descubrí esto y salí corriendo hacia el fondo de ese callejón sin salida. Estoy llamándolo a gritos. Y lo escucho haciendo ruido entre los arbustos. Y lo que pasó fue que él se había metido debajo de esos arbustos para esconderse. Porque lo que él había visto era... Cuando él estaba afuera buscándome, los muchachos iban en la camioneta. Él podía ver como 1/4 de milla por el camino hasta donde daba vuelta a la izquierda, ¿verdad? Y al final de ese camino, vio 2 pequeñas esferas rojas de luz salir de un lado y cruzar la carretera hacia el otro. E inmediatamente pensó, tal vez esto es militar porque ellos usan muchas linternas rojas, porque eso era lo que parecía, 2 pequeñas linternas rojas. Y él fue y les dijo a los muchachos, a uno de los muchachos en la fogata, que había visto esto y trató de señalárselo, pero nunca lo vio, así que regresó a donde estaba. ¿Cuántos años tenía él en ese momento? 17. Y cuando regresó a ese lugar, miró y ellos habían salido del bosque al lado del río, de vuelta en el camino, y ahí empezaron a acercarse a él estas 2 pequeñas bolitas de luz, del tamaño de tu mano, bajando por el camino. Se acercan a unos 4 o 6 metros de él, y no son bolas de luz, son ojos brillantes. Cada uno parecía uno solo, pero cuando se acercan lo suficiente, son 2 ojos redondos y rojos que brillan, y medían entre 1 metro y 1,20 m de alto, pequeños seres translúcidos y brillantes. Parecen negros en la oscuridad si no están brillando porque son translúcidos. Y sus ojos son redondos. Y bueno, eso lo asustó muchísimo. No podía hablar, no podía decir nada, no podía gritar. Totalmente paralizado. Yo lo encontré. Esos seres todavía estaban ahí cuando me acerqué a él porque él podía verlos, y eso rompió lo que sea que le estaban haciendo. Lo tenían paralizado, no podía moverse. Esa es una de las razones por las que lo traumatizó tanto. ¿Es este tu hijo que está con nosotros? Sí, él salió de Yeye, hoy es la primera vez que habla de eso públicamente en los últimos 20 años. Él sale de ahí y está en shock. Sus ojos están así de grandes y yo estoy preocupado por él. Y él dice, ¿por qué me dejaste, papá? ¿Por qué me dejaste? Yo le dije, no te dejé, solo me fui 20 minutos. Él dijo, no, has estado fuera toda la noche. Y él estaba en shock, los ojos enormes. Está temblando. Lo arrastro de regreso a la fogata, que está a unos 50 yardas de distancia, hasta la orilla donde ellos están parados. Ahora ellos están entrando en pánico porque me escuchan hablar sobre esferas de luz y escuchan a Chris Jr. hablar sobre criaturas brillantes, ojos rojos que brillan. De repente, uno de los muchachos del grupo grita y miramos hacia arriba, y ahí están, como 8 o 9 estrellas juntándose, y son tan brillantes como Venus, y empiezan a moverse, y 2 de ellas aterrizaron. No, 3 de ellas aterrizaron frente a nosotros, a unos 70 metros de distancia, al otro lado del río, en la orilla. Así que tenemos 3 esferas blancas brillantes de unos 12 metros de diámetro, pulsando como la luz de un soldador, sentadas al otro lado del río. Ahora, el río tiene unos 45 metros de ancho, están justo en la orilla.
Les tomó un segundo ver que lo que decíamos estaba sucediendo. Se subieron a mi camioneta. Yo tenía una Ford F-150 de 4 puertas. Dejamos las cañas, las hieleras, todo ahí. Salimos de ahí regresando hacia la entrada, ¿verdad? Bueno, uno de los muchachos grita y está gritando a todo pulmón mientras mira hacia atrás, y ahí vienen ellos. Esta bola de luz roja, que era uno de estos seres detrás de nosotros, persiguiendo la camioneta mientras salíamos de ahí. Yo no lo vi, pero ellos lo atestiguaron. Llegamos a la cima de la colina. Cruzamos la cima de esa colina, casi volando en ese camino de tierra embarrado. Tan pronto como llegamos a la cima de la colina, pisé los frenos porque ahí estaban las mismas esferas que me llevaron 4 horas antes. Todavía estaban ahí, 2 de ellas. Y la tercera, la que me atrapó, ahora está en el suelo frente a mi camioneta. Y ya no era una esfera, ahora era un tic-tac. Y eso fue lo que hizo que el gobierno de Estados Unidos se involucrara conmigo desde ese momento. Explica qué es eso para la gente que no sabe qué es. Bueno, ya sabes, David Fravor, el piloto, fue reportado frente a la costa de Carolina del Norte. La Marina estaba rastreando estos tic-tacs. Parecían un balón de fútbol americano, o un huevo de helado, o un tic-tac, una pastilla más o menos. Y lo loco era que yo sabía, porque soy constructor, ¿verdad? Diseñador. Yo soy bueno para ver cosas y calcular su longitud. Cuento los cuadros en los pisos y paredes, así que sabía que esa cosa medía 45 pies de largo porque la cola estaba en la zanja de un lado de la carretera y la nariz en la zanja del otro lado, así que lo sabía. Y esa fue la clave cuando informé que esa cosa brillaba de color blanco y era como una pastilla o un balón de fútbol americano y tenía esa longitud. La CIA, el tipo que escribió el prólogo de mi libro, él es el director de operaciones. Él dijo que vio ese informe el día que lo presenté y dijo, bingo, ahí es donde el tic-tac se ha llevado a alguien. Han estado rastreando esa cosa desde siempre, pero vino y me llevó a plena luz del día. Y solo la estaban rastreando a 60 millas de donde yo estaba sentado, ¿verdad? Así de cerca estaba la costa. Y eso fue lo que inició todo el asunto con la NASA y todo eso. En ese momento, ¿qué entendías? ¿Creciste pensando que hay extraterrestres? ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, recuerda, yo era constructor, construía 100 casas al año y lo hice durante 20 años, tenía un imperio, 400 empleados, 4 hijos en casa y ni un solo pensamiento sobre extraterrestres ni nada de eso. Se trataba de criar a los niños y construir 2 casas a la semana, completas. Piensa en eso, yo terminaba 2 casas cada semana o Eres un hombre más. ocupado. Así que no pensaba en cosas así. Y cuando todo sucedió, y siendo piloto comercial también volaba mucho, así que nunca lo había visto desde un avión, nunca lo había visto hasta entonces. Eso, salvo en otra ocasión, no estaba seguro de lo que estaba viendo, pero esta vez sí lo estaba. Y me curó de Crohn. Tenía la enfermedad de Crohn y esa noche me la quitó por completo. Me sanó y no hay rastro de ella. Cuando dijiste que el tercero bajó y te llevó, Sí. ¿recuerdas cómo fue ese proceso? ¿Fue un rayo de luz? ¿En qué momento tu memoria pasa de tenerles miedo a estas cosas a que te están devolviendo? Bueno, no sabía que me estaban devolviendo, no sabía que me estaban llevando. Solo sé que habían pasado 4 horas. Pero después de un año de trabajar con el doctor Michael O'Connell de Harvard, él era un renombrado. Él se formó con John Mack para hacer hipnoterapia y todo eso, así que empezaron a trabajar conmigo y empecé a recordar algunas cosas. Y básicamente lo que esa esfera hizo era una esfera que parece una esfera cuando está, ya sabes, brillando, pero era un tic-tac. Se me acercó completamente en cuestión de segundos. Estaba justo encima de mí y miré hacia arriba y parecía una luz girando, doblándose sobre sí misma, casi como cristales.
Así se veía debajo de esa cosa. Y luego lo siguiente que sentí fue este sonido, casi como el sonido de una aspiradora. Y luego estoy en un cuarto oscuro que es redondo. Sabía que era redondo porque simplemente lo sentí y podía oír cómo mi respiración rebotaba ahí adentro. Justo adentro. Y luego empieza a entrar luz adentro. La luz empezó a retroceder y... sí, entonces comencé un recorrido virtual durante el tiempo que me tuvieron ahí, ¿Un recorrido de qué? de la Tierra. Me llevaron en un recorrido por Egipto. Lo primero que me mostraron fueron las pirámides y el templo de Hathor. Y sí, la Esfinge. Y empezaron a explicarme cosas. Me llevaron a algún lugar en el Medio Oeste y me detallaban lo que veía. Solo estaban plantando esas cosas en mi mente. Una de las cosas sobre las que escribí, no puedo verificarlo, pero se lo informé a la NASA y realmente captó su atención cuando les dije esto. Dije, ya sabes, si eso fue un recorrido virtual y estaba viendo todas estas cosas, pero una cosa extraña fue, fuimos a Marte y cuando aterrizamos en Marte, bajamos y aterrizamos. Vi estas criaturas peludas que parecían pie grande caminando hacia mí. Y se sentaron y me miraron así, y él dijo, necesitas ver la película John Carter. Y esto vino directamente de algunas personas importantes de la NASA. Y mírala si no la has visto. No la he visto. Así que tal vez estas cosas vienen de otro lugar, de los portales, porque de eso trata esa película. Algo llamado un turn. Y ellos pueden estar en Marte y caminar en una cueva y salir de la cueva y estar en la Tierra. Quiero decir, no hemos encontrado, ya sabes, evidencia de que la vida pueda sostenerse así en Marte. No estoy diciendo que no pueda, Sí, pero sí. solo para, desde una perspectiva científica, ya sabes, no hemos encontrado, ya sabes, un entorno que permita Bueno, sí, y ya una sabes. criatura de tipo mamífero, por así Bueno, decirlo, o puedo tal vez no decir es que un no sé si es mamífero. real en absoluto. Correcto. Fue una visión que me dieron ahí. Y eso despertó el interés de los principales científicos de la NASA hasta el punto de que empezaron a hablarme sobre John Carter y portales y cómo es totalmente posible que cosas estén llegando aquí a través de portales. ¿Qué entiendes por los portales? Bueno, yo he visto uno. Mi experiencia con la señora, ella salió de uno. Todo lo que sé es que cuando ella llegó en 2012 había esto. Una ráfaga de aire en este árbol frente a mí. Estoy parado mirando un enorme roble. Simplemente desapareció. El centro simplemente se abrió. Y era un agujero negro. Y de ese agujero negro salió un viento que me empujó hacia atrás. Y mientras me empujaba hacia atrás, esta vaca o toro pasó por encima de mí. Y podía ver las estrellas a través de esa cosa. Fue cuando apareció la señora. Ahí fue cuando todo cambió. Entonces, ¿cuántos años después tú tienes esta primera experiencia que obviamente fue presenciada por varias otras personas y que impactó a Junior significativamente? ¿En qué año fue eso? 2007, 8 de enero. Entonces, ¿qué pasa entre eso y 2012? ¿Qué pasa con tu visión del mundo? Eras un hombre de fe, ¿correcto? Sí, sí. ¿Qué empiezas a construir para tratar de darle sentido a lo que acabas de experimentar? Bueno, esa es una gran pregunta, porque los primeros 5 años de los que hablo en mi libro los llamo 5 años de infierno o de oscuridad, ¿verdad? 5 años de oscuridad sin usar esa otra palabra. Y la razón es, yo era un cristiano dedicado, crecí en la iglesia pentecostal, crecí en una iglesia bautista y me casé con una chica pentecostal. Y no me refiero solo a la iglesia promedio de la esquina, me refiero a los líderes de la conferencia, eran su familia, ellos eran de toda la conferencia en Carolina del Norte. Así que tenía eso frente a mí, en lugar de solo una pequeña iglesia local de la esquina, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que llegué a casa el día 8. A la mañana siguiente me despierto, no tengo Crohn, no tengo ninguna enfermedad, y estuve tomando pastillas durante 18 años por enfermedad de Crohn grave. ¿Te diste cuenta de que eso pasó esa misma Lo mañana? Es sabía, como lo si sabía. algo
Lo sabía. ¿Cómo solía ser tu mañana normalmente? Digo, tengo amigas con Crohn, así que... Me levanto y tomo todas las medicinas que me dio el doctor y sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Y tienes dolor abdominal, entras y sales del hospital, de la sala de emergencias y te adormecen el estómago con una bebida espesa. Era todos los días de mi vida y me levanto a la mañana siguiente y mi mente sigue pensando en lo que pasó. Y ya son las 10, no he tomado mis medicinas. Normalmente las tomo en cuanto me levanto porque si te saltas un día, regresa. Toma 3 días volver a estar bien. Entonces a las 10 en punto me di cuenta de que no había tomado mis medicinas. Y pensé, bueno, hoy no siento esa sensación. Pensé, bueno, voy a experimentar y tal vez no lo tome hasta más tarde esta noche. Y ese es un gran experimento porque podrías tener un gran retroceso. Sí, sí. Podrías terminar en el hospital. Y esa noche ya me sentía mejor. Y desde entonces nunca volví a tomar otra pastilla. Y fui a Chapel Hill. Fui con mi doctor y me hicieron pruebas. No pudieron encontrarlo. Dijeron, bueno, debe haber entrado en remisión. Dijiste, me llevaron los extraterrestres y ya estoy bien. Así que me enviaron a Chapel Hill para hacerme esta prueba donde podían ver a dónde se fue. Y no hay rastro de eso. Así que supe entonces que aquello con lo que estábamos lidiando me escuchó cuando le clamé. Y vino y me sanó de eso, pero luego empezó el infierno. 5 años de oscuridad porque cuando llegué a casa contando eso, inmediatamente viviendo en Carolina del Norte, en el cinturón bíblico, ¿verdad? Mi mamá, 85 años, que Dios la bendiga, va a la iglesia 3 días a la semana, la quiero. Ella no quería escucharlo, estás jugando con el diablo. Entonces la iglesia se involucra y empiezan a tratar de separar a mi familia, mis 4 niños pequeños. Tu papá está loco, está poniendo en peligro a la familia. Lo siguiente que sé, todo esto está pasando. Tocan a la puerta y son los servicios sociales. Ellos los llamaron, alguien lo hizo. La escuela estaba interrogando a mis hijos y yo decía que andaba metido en este tipo de cosas. Así que las escuelas o alguien de la comunidad llaman a los servicios sociales. Ahora tengo que pelear con el gobierno para mantener mi casa y a mis hijos. Todo el tiempo mis hijos lo están viendo conmigo. Mientras que la comunidad y la gente eran horribles. El fenómeno ha sido maravilloso durante 20 años para mí. Lo he compartido con 1000 personas en el tiempo que he tenido. Y nunca he visto nada negativo al respecto. He visto más sanaciones que cualquier otra cosa. Pero son las personas. Es la comunidad la que fue difícil de tratar. Quiero decir, es una amenaza. Sí, así que 5 años de eso lo soporté. Horrible. Y ya sabes, gente metiéndose en la vida de mi familia. Y lo que causó, estos niños no se les enfrentaban, no les respondían, pero acudían a mí y eso hizo que la familia estuviera muy unida. Así que mis hijos todos están en contacto y tuvieron que romper su vínculo con la iglesia. Y cuando digo la iglesia, sigo siendo una persona muy espiritual. Amo mi fe. Ahora soy más fuerte que nunca porque cuando oro, llega. Así es como llega en la oración. Digo una oración y aparecen las luces. Y la gente dice, estás jugando con el diablo. Yo voy a decir, orar a Dios trae al diablo. Todos deberíamos parar, ¿verdad? Eso es. Y no saben cómo lidiar con eso. La gente no sabe cómo responder a esa parte, pero así es exactamente como sucede. Entonces, 5 años después de que me habían dejado hecho polvo, y recuerda, ojo, yo era Richard Dreyfuss. Cuando llegó y me tomó, yo era igual que él. No podía no contarlo. Yo hacía montañas de puré de papa en mi mesa de la cocina como lo hacía él. Estaba totalmente obsesionado con eso. ¿Era yo así? Y ¿Sentiste que te estabas volviendo loca? no, para nada. Sabía lo que me había pasado, estaba curado. Lo vi a la luz del día y lo sigo viendo todos los días. Todavía sigue viniendo a mi casa. Todos los días. Todos los días. Entra a mi casa, camina, pequeños seres sombra caminan. Mi esposa los ha visto. Si no busco el fenómeno como hace poco,
Pues estaba lloviendo una noche. No había salido en una semana porque llueve todas las noches. Así que le digo a mi esposa, ahora vivimos en una cabaña, una cabañita en 6 hectáreas junto a un lago, un pequeño estanque, privado, pequeña. Así que eso significa que estamos en una sala de estar de 3.5 por 3.5 metros. Y ella está sentada más cerca de mí en un sofá y yo estoy en el otro. Le dije, voy a salir a ver si está lo suficientemente despejado para observar el cielo. Pauso la televisión, abro la puerta, paso junto a ella, salgo y está nublado. Regreso y ella dijo, cuando saliste apareció una esfera verde sobre tu silla, de este tamaño, y está ahí chisporroteando y crepitando con un sonido eléctrico. Y luego, ¡puf!, y toda la habitación se llena de luz verde. O los vemos volando por mi habitación, atravesando las paredes. Esto es constante. Antier en la noche llamé a mi asistente, Casey. Y salí por 5 minutos y la llamé. Le dije, Casey, vamos a tener contacto en la mañana. Y le dije, déjame colgar para poder grabar estos orbes para ti. Así que cuelgo mientras estoy hablando. Tomo mi celular y este orbe sale del cielo, baja entre los árboles justo frente a mí y lo estoy grabando para ella. 4 o 5 más y la llamo de vuelta. Y le envío, le dije, sí, esto me va a encontrar. Si yo no lo estoy buscando, me está buscando a mí. Siempre, ¿Podemos ver eso? si quieres. Sí. Vendré aquí y te llevaré a algún lugar en un cañón oscuro y te garantizo que verás algo. Al menos eso Sí. creo. Cuando piensas en tu infancia, ¿verdad? Y en todos los retos que tuviste, y esta sensación de que parecía que algo intentaba hacerte daño. ¿Cómo se relaciona eso? ¿O se relaciona con lo que terminó pasándote? Bueno, creo que el fenómeno llegó a mi vida cuando era pequeño, sabiendo que algún día yo sería el que contaría la historia. Y que cada vez que cuando te ponen bajo los reflectores, la oscuridad viene tras de ti. Así que eso es lo que creo. Siempre ha intentado impedirme hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Y lo que estoy haciendo es cambiar la conciencia porque durante 20 años he estado diciendo desde el primer día. Le dije a Mufón y al gobierno cuando vinieron, les dije que eran ángeles. No son extraterrestres, eran ángeles los que vinieron. Me sanaron, me escucharon mi oración. Luego lees sobre sanaciones en el libro. Este pequeño de una hermosa familia judía en Washington, D.C. Si dijera quiénes eran, sabrías quiénes son porque su abuelo era de Hollywood. Un tipo muy famoso. Un niño pequeño estaba muriendo de una enfermedad del ADN mitocondrial y el presidente Obama le había concedido su deseo de Make-A-Wish, ¿verdad? Así que volé a Washington, D.C. y simplemente no pude ir a su graduación de la universidad durante el Día de las Madres. Me la perdí, así que pasó de estar muriendo a los 8 años, 9, 10 años, y ahora se está graduando de la universidad. ¿Ves? Él fue sanado de una enfermedad incurable, enfermedad del ADN Eso mitocondrial. es lo que le hiciste, o sea, lograste, bueno, Yo no lo hice. Algo más lo hizo. Yo solo fui llevado a Washington, D.C. y caminé hacia él y lo abracé. Y 30 minutos después de que me fui, su mamá me llamó y me dijo que está comiendo. Está comiendo 2 platos de comida. Y ahora acaba de graduarse de American University en inteligencia. entonces tenemos estos 5 años donde constantemente ves otros orbes, otras luces, y ya sabes, ¿qué pasa en 2012? 2012 fue el final de 5 años, ¿verdad? Donde me molieron a golpes. Básicamente, ese Richard Dreyfuss que llevaba dentro recibió tantos golpes de la comunidad que me rendí. Simplemente salí esa noche cuando mi pequeña hija llegó de la escuela con lágrimas en los ojos y la gente en la escuela burlándose de su papá. Y 3 chicos de 15, 16 y 17 años tratando de salir y aprender a salir con chicas en las partes más importantes de su vida. Ahora todos quedaron marcados. Su papá está loco. La gente de los ovnis, así que se burlaron de ellos. Eso alejó a todos mis hijos y a todos, así que yo asumía que era mi culpa. Yo hice esto. Nunca debí haberlo contado. Debí haberme quedado callado.
Así que salí afuera en la Pascua de 2012. Era la noche del sábado de Pascua. Miré hacia el cielo y dije, gracias por sanarme. Pero arruinaste mi vida. Arruinaste no solo mi vida, sino la de mis hijos ahora. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Hablaba en serio. Estaba enojado. Dije, nunca volveré a hablar de esto. Bueno, ellos me metieron en la cabeza que eso era todo lo que tenía. Mi vida se trata de contar esto. Yo era Richard Dreyfuss. Tengo que contarlo. Nada más importa, ¿verdad? Así que lo dije. Y a las 3 de la mañana, después de que me fui a la cama, escuché un ruido. Una voz dijo, levántate. Era una voz masculina. Y desperté. Salté de un sueño profundo. Lo escuché en mi cuarto. Dije, escuché eso. ¿Quién está aquí? Lo siguiente que supe, ya estaba afuera. Me vestí completamente y salí directo a la perrera. Y de lo que no te conté antes sobre esa parte del evento cuando me siguió a casa, en el 07 me siguió a casa. Y ahí es donde me encontré con estos seres. Bueno, esa noche me llevó de regreso al mismo lugar cuando se abrió este portal, este agujero frente a mí, y de ese agujero sale este viento y esta vaca que me atropelló. Podía ver estrellas ahí dentro. Así que caigo de espaldas porque pasó sobre mí. ¡Pum! Entre las hojas. Rodé, así que estoy mirando hacia allá para ver a dónde fue. Me estoy levantando para correr, ¿verdad? Y no había ninguna vaca ahí, había una mujer. Estaba como a la distancia que hay entre tú y yo, incluso más cerca. Estaba como a 2 metros de mí. Era lo más hermoso que he visto en mi vida. Tenía un vestido blanco que iba desde su cuello, un cuello alto, sin abertura ni nada, hasta sus brazos aquí. Y las mangas estaban drapeadas, y parecía que eran pliegues romanos, no pliegues normales. Y llegaba hasta la parte superior de sus pies. El vestido. Probablemente medía 1,30 m, tal vez 1,50 m, pero estaba flotando así de alto sobre el suelo. Yo estaba de rodillas, así que ella estaba cerca de mi barbilla hasta sus pies. La estaba mirando hacia arriba, y ella se inclina así hacia mí y me dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Y yo sabía por qué ella estaba ahí, porque esa noche me había enojado con este tipo, y dije que nunca volvería a hablar de esto. Así que sabía que por eso lo dijo. Ella dijo, esta es tu carga. Debes soportarla. Y si haces esto, siempre estaré contigo. Y te permitiré compartir nuestra presencia públicamente, en la televisión, con la gente y con testigos. Ella me dijo eso. Y había estado tratando de grabarlo durante 5 años, todas las noches, para demostrarle a la comunidad que no estoy loco. Y cada vez que sacaba una cámara, se descomponía. Todavía tengo cámaras cuyos sensores se quemaron. Y no me dejaba. Desaparecía antes de que pudiera presionar el botón del obturador. Y eso era parte de lo que le gritaba al cielo. Estoy tratando de demostrar que tengo razón. Arruinaste a mi familia, a mis hijos, y ni siquiera me dejas compartirlo. Pero ella dijo, si haces esto, te dejaré dar a conocer nuestra presencia. Y desde ese momento he ido acumulando mucho material en mi teléfono. Ahora mismo tengo 22,000 fotos y videos en mi teléfono. Y tengo discos duros llenos de cosas. Y todo comienza en 2012. Y fue entonces cuando el gobierno realmente se involucró en ese momento porque querían saber sobre la señora, quién era, qué tenía que decir. El Vaticano se involucró. ¿Cómo se involucra el Vaticano? Bueno, todavía están involucrados de alguna manera. Diana Pasolka. Hemos hablado con ella. Diana es una vecina. Ella vive en Wilmington, Carolina del Norte. Sí, es cierto, no lo había pensado. Viví en Wilmington la mayor parte de mi vida. Mis hijos, algunos de ellos, uno de mis hijos todavía vive ahí con mi nieto, así que siempre estuvimos ahí. Ella vino a buscarme. Quería hablar, había escuchado sobre mi experiencia. Y ahí es donde todo comenzó. Ahí fue donde ella conoció. Yo le presenté a un científico de la NASA llamado Tim Taylor. Ella no quería conocerlo, le tenía miedo. Pero yo había trabajado con él en investigación de células madre y
trabajando en ingeniería inversa con electrones y todo eso durante 2 años, y finalmente los presenté y ella escribió sobre él. Yo nunca hablaba en público, pero ahora ya no me importa. Ella tiene miedo de decir su nombre, pero a mí no me importa. Yo lo diré todo el día. Pero trabajé con él durante mucho tiempo. Bueno, mucho de lo que hablamos con la Drapazolca, ya sabes, cómo sería reinterpretar la posibilidad de vida alienígena como algo parecido a lo que experimentaron los profetas bíblicos, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería decir, hubo, am, ya sabes, seres que ya sabes, en tiempos bíblicos, que fue hace miles de años, eran llamados ángeles? Y de hecho hay diferentes tipos de ángeles. El Bueno, hebreo solo revela eso. significa mensajero. Bueno, hay diferentes tipos de ángeles también. Correcto. El hebreo indica diferentes funciones que cumplen. Pero, am, ¿se te ocurrió eso como una forma de fusionar la fe en la que creciste con tu experiencia? Absolutamente. Si alguien tiene un doctorado honorario, yo tengo 3 en estudios religiosos porque no fue solo Diana. Estudiosos religiosos de todo el mundo me han llamado para saber sobre esto, ¿verdad? Y entonces me voló la cabeza cuando sucedió. Estaba rezando y los ovnis llegaron. De ahí mi libro, UFO of God. Estoy rezando a Dios y los ovnis llegan. Piensa en eso, me sanaron, me bendijeron, han sanado a otros. Um, Simplemente tenían una enfermedad tremenda. Entonces, ¿es alienígena? He luchado con eso todos estos años y no le pongo una etiqueta. Ya sabes, dejo que la gente decida por sí misma, pero llevo 20 años viendo el mismo patrón. Nadie más tiene esto. Durante 20 años he dicho que había seres espirituales que creo que eran ángeles. Se rieron de mí hasta echarme del lugar. Se burlaron de mí en el mundo de los ovnis. Se burlaron de mí en la iglesia. Todos. Así que he estado por mi cuenta hasta que, en los últimos 3 años, de repente, cambió y resultó que Chris tenía razón. Es espiritual. Podrían ser extraterrestres, demonios, ángeles o cualquier cosa. Y ahora tenemos a todos estos expertos que son expertos en esto y tienen 3 años de estudio sobre el tema, ¿verdad? Yo tengo 20 años de interacción intensa con esto y puedo interactuar con ello contigo si quieres experimentar eso. O sea, Y son los patrones, sí. solo una oración, que los trae. Así que, ¿son extraterrestres? Creo que han estado ahí desde siempre. Creo que probablemente nos crearon o nos cuidan como cuidadores de esto, pero no sé qué son, solo sé que existen. Pero yo lo veo diferente. Hablo de la conciencia de manera diferente a la mayoría de las personas. Es una computadora que te genera lo que quieres y te lo da. Así que si quieres, por ejemplo, quieres ver triángulos, salimos y en eso te concentras. Y eso es lo que obtendrás. ¿Quieres ver platillos voladores? Bueno, si te concentras en eso, eso es lo que obtendrás. Pero ¿qué obtienes con eso? Sabes, si quieres ver esferas de luz que escuchan tus pensamientos, eso es lo que obtienes. Lo mismo con Kenneth Arnold. En 1947, él reporta estas figuras en forma de V que estaban volando, 6 o 7 de ellos. Así que le dice al reportero, vi estas figuras en forma de V volando sobre la cresta de las montañas. Y el reportero le preguntó, ¿cómo se veían? ¿Cómo se movían? Él dijo, si tomaras un platillo y lo hicieras saltar sobre el agua, se movería así. Bueno, el reportero hizo una broma y dijo, sí, Kenneth Arnold ve platillos voladores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Durante los siguientes 50 años, se difundió por la agencia AP y llegó a la conciencia de 1.000 millones de personas. Durante 50 años todos se están fijando en los platillos voladores y eso es lo que ven. Antes de eso, en los 1800 eran barcos. Barcos con velas brillantes, historias de ellos enganchándose en las chimeneas sobre Londres, Inglaterra, y arrancando la parte superior de la chimenea cuando el Mayflower pasaba volando, o casas con ventanas brillantes. Este es el fenómeno. De esto se trata, te da lo que quieres. Solo tienes que pedirlo. Busca y encontrarás. Llama y esa puerta se abrirá, así que solo busco la luz celestial. No busco el resto de eso.
Y eso es lo que llega, y eso es lo que está bendiciendo a la gente. Pero si queremos al diablo o a los extraterrestres o algo así, también puedes conseguir eso. Así es como lo prepara y te lo envía. Es interesante cuando hablamos de eso. De lo que estamos hablando es que hay entidades, por falta de una mejor palabra, o un sistema de conciencia, un sistema más allá de nuestra experiencia visual actual, ¿verdad? Sin duda. Por supuesto, Un 100%. poco extrasensorial y abarca todo el espectro de lo que podría ser. Bueno, imagina esto. Esta cosa justo aquí, la creamos, ¿verdad? Y Pero estás puedo mostrando un soportar esto teléfono, porque sí. la información que los humanos conocen está entre tú y yo, está flotando en el aire. Así que puedo tomar este dispositivo y puedo averiguar cómo hacer un pastel o construir una casa o hacer un bote o pavimentar una carretera, ¿verdad? Todo está aquí. Nosotros creamos eso. Pero cuando Dios nos creó, esto es una computadora cuántica. Y el aire a nuestro alrededor tiene toda la información, incluyendo tus pensamientos y los míos. Y algunos de nosotros podemos captar lo que estás pensando porque estamos sintonizados en esa frecuencia. Y ahí es a donde todos los humanos van a llegar. Todo el despertar ahora mismo es ver sin ojos, visión mental, hablar sin hablar, telepatía. Y experimentar el mundo divino entrando en nuestro mundo y manifestando cosas que queremos y deseamos. Así que este es el despertar, y todo es porque los humanos tenemos un poder más allá de lo que creemos. El lenguaje que estás usando nos resulta muy familiar, ¿sabes? No solo por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o personas que están en comunión con otros planos, sino incluso astrofísicos. Personas que están dispuestas a considerar este entendimiento de un plano de conciencia, o ya sabes, estar en contacto con un campo energético, o ya sabes, la mejor manera en que puedo conceptualizarlo, ¿sabes? Es una variación de lo que dijiste, que hay personas que están sintonizadas en diferentes frecuencias. Y así como podrías decir, esta persona es muy buena con los caballos, o esta persona es muy buena con el lenguaje, o esta persona es muy buena con los números. Estas son habilidades que cuando revisamos los textos tradicionales, no solo en la tradición judeocristiana, ya sabes, liturgia, pero para toda la práctica religiosa y espiritual y también para las comunidades indígenas. Ya sabes, como que esto sigue siendo la forma en que se habla de ello. Hay más de lo que estamos experimentando aquí, mucho más. Y hay personas que son bendecidas, ¿verdad? Con este tipo de habilidad. Me pregunto si ya has llegado a aceptar o tienes una respuesta de por qué tú. Me han preguntado eso 1.000 millones de veces. Es una gran pregunta. O sea, ¿podría hacerlo yo? ¿Podría hacerlo él? O sea, ¿alguno de nosotros podría hacerlo? Puedo enseñarte, lo cual he enseñado. He enseñado a miles de personas en 20 años a salir y no lo verán y aparecerá frente a ti. Puedo enseñarte eso, porque ese es nuestro don. Simplemente nos han dicho tantas veces que no existe, que hemos sido criados como perros. En otras palabras, tengo un bichón, ¿verdad? ¿Sabes lo que es un bichón? Esa Nunca cosita había tonta. tenido uno, pero ahora tengo uno. Esa cosa duerme en mis pies todas las noches, quiere mis pies, quiere besar mis pies y acostarse sobre ellos. Tuve una observación del cielo en Wilmington el año pasado y una señora de Montreal vino desde Canadá solo para conocerme. Mi esposa estaba caminando con nuestro perro y ella, Bichón, lo amó. Tengo dos de esos. Ella dijo, ¿duerme sobre tus pies? Le dije, bueno, ¿cómo supiste eso? Ella dijo, bueno, cuando los humanos los criaron para que le mantuvieran los pies calientes al rey y a la reina de Francia por la noche. Entonces, ¿cómo pudo un ser humano criar a un perro para que quisiera dormir sobre los pies de alguien y que todos ellos siguieran haciéndolo 500 años después, ¿verdad? Así que cuando llegamos y la iglesia primitiva comenzó, inculcaron el miedo en toda la gente diciendo que si te metías con esa luz te iban a quemar en la hoguera. Y lo hicieron con todas las mujeres. Las quemaron. Y las mujeres eran las guerreras espirituales más poderosas. Los hombres andaban por ahí con garrotes y se golpeaban entre sí, ¿verdad? Iban a la cueva y le preguntaban a la mujer, la oráculo, ¿qué va a pasar? Pero se volvió
en lugar de un ejército, se volvió algo religioso, y echaron a todas las mujeres y crearon la iglesia y lo masculino. Y cuando la señora vino a verme en 2012, ella dijo, eso tiene que terminar porque el equilibrio está desequilibrado. Así que vamos a regresar a este mundo y a devolver el equilibrio, lo femenino divino, y vamos a entrar en la era de Acuario. Y está escrito en las estrellas, y no hay nada que detenga lo que viene. Y eso fue lo que ella me dijo. Voy a regresar y voy a traer la paz y voy a exponer toda la oscuridad. He estado diciendo eso desde 2013, 2012. Entonces, ¿por qué tú? Alguien tenía que serlo, no sé por qué. Pero no ha sido fácil. Tengo muchas cicatrices y mucho dolor en el corazón. He sido marginado, me han llamado estafador y esto. Me llaman apóstata miles de personas cada semana. Es constante. Pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa porque yo sé la verdad y yo solo veo a estas otras personas como desinformadas y algún día lo entenderán. Así que ya no me lo tomo a mal. Pero en ese entonces me lo guardaba todo por dentro. Cualquier mensajera, históricamente, especialmente de la tradición del Antiguo Testamento, las mensajeras a menudo eran rechazadas. Sí, Ya sabes, Moisés no quería ser una líder. correcto. Sabes, fue castigada, ¿verdad? Y ya sabes, y sí, los profetas, o sea, nadie quería escuchar lo que Ezequiel tenía que decir, ¿cierto? O sea, estás trayendo la perdición. Estás trayendo lo que pasa si no, ¿verdad? Sanamos. Hay una oscuridad, ¿verdad? Con la que la gente no quiere lidiar, ¿sabes? Bueno, la de ella ha sido pura luz. Sí. Y Bueno, eso ese es lo era que estás todo su recibiendo, mensaje. ¿verdad? Estamos trayendo la luz de vuelta a este mundo que el hombre ha destruido y tenemos que devolver el equilibrio de lo divino femenino a la humanidad. Entonces, También hay muchos intereses creados en mantener un status quo que comenzó con el miedo como control. todavía lo es. Si no podemos decirte lo que dice Dios, entonces lo sabrás por ti mismo. Y luego está lo geopolítico. ¿Cómo justificamos el conflicto geopolítico o el acaparamiento de recursos o asegurarnos de que el dinero se le dé a nuestra institución en lugar de a otra? ¿Y quién tiene el derecho de hablar con dioses, ya sabes, como parte de esta historia? Eso es lo más ridículo que existe. Porque todos tenemos ese derecho, ¿verdad? ¿Verdad? Es todo. Dios está dentro de nosotros. Y eso fue lo que me dijo la señora. El reino de los cielos, oh Dios, está dentro de ti. Y estás conectado a Él a través de tu cerebro y de todo tu ser. Y todo lo que tienes que hacer es buscar y llegará. Es simplemente increíble cómo, una vez que te conectas y se vuelve parte de tu vida, cómo te bendecirá. Es simplemente lo más asombroso. Podría contarte historias de bendiciones. Lo único que podía hacer era agradecerle a Dios y decir, tú tuviste que haber hecho esto. Por ejemplo, Brad Payton, un director, me llamó, Chris, quiero hacer una película sobre ti, o alguien tiene que hacerlo, pero necesitas una cámara nueva. Esa Scion que tienes simplemente no es lo suficientemente buena. Necesitas mejorar tu nivel. Le digo, Brad, he estado usando esta cámara 5 años todas las noches. Es lo más difícil grabar estas cosas. Y hombre, acabas de herir mis sentimientos. Él dijo, solo te lo estoy diciendo. Me molestó tanto que lo único en lo que podía pensar era que necesitaba una cámara, así que me propuse conseguir una. ¿Cómo encuentro una cámara que pueda ver en la oscuridad para obtener más detalles? No es fácil de encontrar. Así que llamé a un amigo aquí en California, un videógrafo, cinematógrafo. Le dije, Steve, ayúdame, ¿qué necesito? Así que durante un par de meses investigamos y él me dijo, este es el modelo, este es el lente, esto es lo que necesitas. Y me hizo una lista. No le dije a nadie, ¿verdad? Llega la Pascua. Eso fue 2 meses después, en Pascua. Siempre en Pascua. Es cuando sucede la magia. Recibo una llamada de la sobrina de Danny Sheehan. Danny está muy metido en la divulgación, ¿verdad? Me llama, se llama Cristina. Ella dice, Chris, tengo una amiga en DC, una señora muy generosa. Ella quiere comprarte tu cámara. Dije, ¿cómo? Ella dijo,
Sí, que quiere comprarte tu cámara. No lo podía creer porque había estado investigando durante 2 meses, así que le mandé la hoja que mi amigo Steve me dio 2 días antes, y 2 semanas después, esa señora llegó a mi casa con esa cámara y otras 2. Me trajo 3. Y trípodes y todo lo que necesitaba, pero ella gastó mucho dinero. Y nunca le dije a nadie. Todo lo que hice fue pensarlo, y simplemente se manifestó, y muchas cosas así pasan hoy en día. Va más allá del pensamiento. Vamos a hacer una pausa aquí. No te quieres perder la segunda parte de nuestra conversación con Chris Bledsoe. Vamos a hablar sobre por qué él cree que la Biblia está llena de referencias a ovnis, el significado de los encuentros que tiene con la dama y su conexión con la espiritualidad. Él va a explicar cómo en 2012 escribió la información que recibió sobre la guerra con Irán que comenzó este año. Le vamos a preguntar sobre los ovnis que desactivan instalaciones de misiles nucleares y cuál es el mensaje de fondo, así como su increíble historia sobre cómo salvó al Papa de un intento de asesinato usando la visión remota. Y al final, incluso comparte evidencia en video de las propias esferas. Es increíble. También va a compartir su increíble historia de cómo usó la visión remota para salvar al Papa de un intento de asesinato. Entre nuestro análisis y la crisis que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. Alex breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.